ahora sí queremos ir a donde nos quedamos. Nos quedamos hace unos 2 domingos, ahí en Mateo. ¿Sí recuerdan? Estuvimos viendo un par de versículos y que tenían que ver con vosotros sois, ¿no? Y la nueva identidad que comenzamos así, ¿no? En Mateo, que es Mateo 5, a partir del 13. Vosotros sois, y vosotros sois, el Señor pues comienza a hacer esta afirmación a la multitud que estaba ahí en el Sermón del Monte y a sus discípulos que estaban muy cercanos a Él, ¿no? Y les comienza a decir, pues, esta es la nueva identidad, ¿no? que van a tener, ¿no? Vosotros sois, ¿no? Y lo primero que el Señor va a hacer en nuestras vidas, ahí lo estuvimos viendo, es darnos una nueva identidad, ¿sí? Los que están en Cristo, nueva criatura es, ¿sí? Todas las cosas viejas ya pasaron, ¿sí? Y todas son hechas nuevas, ¿sí? Qué bueno, qué bueno porque, gracias a Dios, porque ahí estamos, uno se siente confiado, justificado, seguro, ¿sí? Y puede ver su futuro, pues con esa seguridad, ¿no? Con esa confianza, ¿no? De que ya, todo ya lo viejo ya pasó eso. Ahora tenemos que enfocarnos en lo que es todo lo nuevo, ¿no? Y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? Ya hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Así que esa es la nueva identidad que el Señor nos da. Y bueno, después comienza, vosotros sois y la sal de la tierra, ¿no? Y ahí estuvimos viendo también un poquito, ¿no? De la sal, ¿no? Del valor de la sal, ¿no? Tanto de los tiempos antiguos como en el tiempo actual también, ¿no? Que tiene la sal, ¿no? No solamente en los hogares o en el comercio, sino en nuestra propia vida también, ¿no? Sí, porque nos llamaba la atención, ¿no? Pues, ¿por qué el Señor dijo, ¿no? Que éramos, ¿no? La sal, ¿no? De la tierra, ¿no? Porque pues, podía igual haber escogido otro ejemplo, ¿no? Pero, pues sí, tenía un propósito. El valor de la sal y el propósito de la sal también, ¿no? ¿Sí? De producir esa sed, ¿no? ¿Sí? Esa sed del Evangelio, ¿no? De una sed de reconocer tener esa sed de acercarse, ¿no? al Señor, ¿no? Precisamente en los tiempos que estamos, pues es bien difícil. Ahora que estamos con el ministerio también, nos compartían del evangelismo y eso. Ayer estuvimos aquí en el Parque de los Venados, repartiendo los volantes, eso. Y bueno, pues sí, las personas, por respeto, en fin, ¿no? Por no hacerte el feo ahora, ¿sí? Te toman el volante, así, gracias. Pero realmente detenerse o tener un tiempo para poder pues platicar con ellos y presentarles el mensaje, evangelizar, pues es difícil porque cada uno va a lo suyo, ¿sí? Y bueno, pero lo importante es seguir ahí, ¿no? Insistiendo, porque la mayoría pues igual no van a prestar atención, pero con uno, con una persona que ya presta atención ya mereció la pena, ¿sí? Entonces, pero tenemos que ser esa sal, ¿no? De producir en nuestra vida, que produzca esa sed, ¿sí? Del Evangelio, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues la advertencia también vimos ahí al final, bueno, pues qué bueno que somos esa sal, ¿no? Que tenemos esa identidad, que somos esa sal, que producimos esa sed, que Dios utiliza en nuestras vidas, ¿no? Pero también la advertencia era, dice, pues, pero si la sal se vuelve insípida, pues ¿de qué sirve, no? Dice, no sirve para nada, ¿no? Sino para ser, pues ahora sí, echada sobre la tierra, ¿no? Sobre el terreno y hollada por los hombres, ¿no?
Entonces, que pues, una advertencia a tener mucho cuidado, ¿no? Porque pues, una vida no se vuelve tampoco así insípida de la noche a la mañana, ¿sí? O sea, eso es un proceso que va, ¿no? Uno va perdiendo, va dejando, va descuidando ciertas así, y entonces ahí llegamos a ese punto, ¿no? De que ya pues nuestra vida, pues sí, éramos sal, producíamos todo eso, pero ahora resulta que ya después de un tiempo pues no producimos mucho ya, ¿sí? Se ha vuelto nuestra vida espiritualmente, ¿no? Se ha vuelto insípida, ¿no? Entonces no sirve de nada ya. Entonces, porque ya no cumple con su propósito, ¿no? Eso es entendible. Entonces, esa advertencia ahí, ¿no? De cuidar nuestra vida espiritual, ¿sí? Y bueno, pues ahora estamos en el verso 14 y 16, por favor. Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, aquí ya vemos, dice, bueno, ya, vosotros sois la sal, pero ahorita dice, ahora vamos a la otra parte, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo. Entonces el Señor nos está llevando a otra, en esa nueva identidad nos está llevando a otro nivel, ¿sí? A otro nivel, a un nivel mucho más excelente, es mucho más que tiene que ver con la excelencia, ¿no? Con mucho más glorioso también, ¿no? Y porque ahora ya nos habla de la luz, ¿sí? Vosotros sois la luz del mundo. Sí, bueno, ahora es lo que queremos ver, ¿no? Que la importancia, ¿no? de ser, ¿no? Esa luz, ¿no? Que el Señor dice, ustedes son la luz. ¿Sí? Entonces no es un hecho, no es algo que puede ser o llegamos, o quizás igual llegaremos a ser, ¿no? No, si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces debemos de ser esa luz, ¿sí? En esta declaración que el Señor hace a sus discípulos y a la multitud que estaba en este momento ahí en el monte, en este sermón del monte, les estaba pues confirmando, ¿no? Una promesa que ya pues venía de tiempos atrás, ¿no? Del profeta Isaías, ¿no? Cuando Israel estaba pasando un tiempo de mucha oscuridad por causa de su rebeldía, ¿no? De su desobediencia al Señor. Israel siempre tuvo su mayor problema y su desobediencia fue la idolatría, ¿sí? Ese fue su mayor problema, ¿sí? Ellos fueron una nación escogida, ¿sí? Entre todas, y no por ser grande ni poderosa, sino era la más insignificante. Les dice el Señor, dice, yo te escogí, dice, aún eras un pueblo pequeño, una nación pequeña, insignificante, ¿sí? No eras poderosa, no, o sea, pero yo te escogí. Y también les declara el motivo por lo cual Él les había escogido. Dice, porque te amé. ¿No? Bueno, ahí también nos podemos sentir nosotros ahí identificados, ¿verdad? ¿Sí? Dice, no hemos hecho muchas cosas, ni hemos hecho grandes cosas, ni hemos sido muy importantes, como dice en Corintios, ¿sí? Lo menospreciado del mundo, Dios escogió, ¿no? ¿Sí? Lo que no es, ¿sí? Lo que no es para hacer, ¿sí? ¿Y por qué lo hizo el Señor, no? Pues
Bueno, porque por amor, nada más, ¿sí? Porque te amé. ¿Sí? Bien, entonces en ese tiempo Israel estaba pasando, pues, nuevamente un tiempo muy difícil por causa de su idolatría, de su obediencia al Señor. Vamos a ver ahí en Isaías, por favor. Isaías 9, verso 1 al 2. Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que les vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Qué promesa, ¿verdad? Y bueno, me llamaba la atención aquí, ¿no?, que dice que no habrá siempre oscuridad, ¿no? Esta promesa era para ese tiempo y también para nuestro tiempo también, ¿no? Que acerca de la oscuridad que a veces, pues ya no la que estábamos, sino que a veces hay días que se ponen como medio oscuros, ¿no? Hay tiempos en nuestras vidas que se ponen pues algo oscuros, ¿no?, con situaciones. Dice, para los que están ahora en angustia, ¿sí? Dice, y tal como la aflicción, ¿no?, como la aflicción que vino en el tiempo de livianamente tocaron por primera vez, ¿no?, a esta tierra, ¿no?, de Zabulón y Neftalí, ¿no? Entonces, quiero que de aquí nos detengamos así un momentito, ¿no? O sea, de que no siempre, o sea, aunque a veces parece que estamos en ese tiempo difícil, complicado, y que un problema y viene otro problema y otro, y bueno, esto se están, ¿sí? Parece que se han puesto todos de acuerdo, ¿no? Y están formados los problemas y vienen todos, ¿sí?, a nuestras vidas, un tiempo de oscuridad, pero no siempre, ¿sí? En Cristo, en el Señor. Dice, no siempre vas a quedarte ahí, en esa oscuridad, ¿sí? Dice, aunque fue por un tiempo, livianamente, por un tiempo, ¿sí?, determinado nada más. A los que moran, dice, y a los que moran también en esa tierra de sombra de muerte, ¿sí? Pero es sombra de muerte. No está hablando de la muerte misma, ¿sí?, de que pueda, dice, es sombra de muerte que parece que, que ya no hay más, ¿no? Dice, no siempre. Tenemos que tener esta confianza, aferrarnos también a las promesas que Dios nos da. Dice, no habrá siempre oscuridad, ¿sí?, para los que están ahora en angustia, para los que están afligidos. No habrá siempre. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y bueno, aquí está esta promesa, iba dirigida a ese momento del pueblo que estaba viviendo 700 años antes de Cristo, ¿no? Pero también es una promesa que está claramente, pues, señalando al Mesías, al ungido, ¿no?, a Cristo mismo, ¿no? Sí, esa es la esperanza de Israel, ¿no?, y nuestra esperanza también. Y les dice que esta luz, ¿sí?, esta luz, gran luz, dice, los que andaban en tinieblas vio gran luz. No fue una luz, o no iban a ver una luz, ¿sí?, como estaban acostumbrados, ¿sí?, una pequeña esperanza sobre algo, no, era una gran, gran esperanza, ¿sí?, una gran esperanza, la única esperanza, ¿sí?, era Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, y no solamente iban a ver, esta es una
La promesa era para el pueblo de Israel y para nosotros. No solamente iban a ver esta gran luz, sino que esta luz, ¿sí?, iba a resplandecer sobre ellos. Qué bueno, ¿no? Entonces, y eso nos quiere decir que aquellos que vieron, aquellos que vemos, ¿no?, ¿sí?, esta luz, que hemos visto también esta luz y que la hemos recibido, ¿qué ha sucedido? Pues que esta luz no solamente vino a mostrarse en nuestras vidas, sino vino a quedarse en nuestras vidas, ¿sí?, sobre ellos, resplandeció sobre ellos, ¿sí? Y es lo que el Señor quiere hacer, es resplandecer en nuestros corazones, en nuestras vidas, ¿sí? Vosotros sois la luz del mundo. ¿De acuerdo? Bueno, esas personas que vivían en esta zona, pues una zona que fue muy castigada y muy despreciada, ¿no? Galilea. Bueno, hasta el nombre, ¿no? Galilea de los gentiles. y pertenecía, ¿sí? Pertenecía pues ahora sí, a la nación de Israel. Pero la tenían como gentil por todo lo que habían vivido esa región. Son dos regiones, Zabulón y Neftalí, que son dos tribus que estaban pues, al norte completamente, ¿no?, de Palestina. Pues ellos se encontraban en completa oscuridad, pues debido al paganismo, ¿no? Y pues que se vivía porque se habían mezclado mucho con otras naciones, con sus vecinos, ¿no? Y entonces pues habían mezclado mucho, entonces había una mezcla de paganismo y de tradición religiosa. Todo estaba mezclado ahí. No se puede mezclar. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio en esta región, recuerdan que ahí es donde comenzó, ¿verdad? Ellos pudieron ver y apreciar esta gran luz. Ellos vieron al Señor Jesucristo, la luz que vino a este mundo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12, tenemos estas palabras del Señor, ¿no? Dice, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? ¿Qué más dice? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces podemos estar bien de acuerdo y podemos estar entendidos y de acuerdo y tener esto ya como una verdad en nuestros corazones de que Jesucristo es la luz de este mundo. ¿Sí? Es la luz de Dios, Él es Dios, ¿sí? Y Él vino a este mundo. Ahora vamos a ver un poquito más de eso, sobre esto, ¿no? Pero está la otra parte, dice, yo soy la luz del mundo, o sea, ya está. Nadie se atrevió, ninguno de los grandes hombres, líderes, pensadores, filósofos o líderes, grandes hombres de la historia que han estado y que han tratado de aportar algo, ¿no?, de la vida, el propósito de la vida del hombre, ¿sí? ¿Qué es el hombre y hacia dónde va el hombre? ¿Sí? Pues nadie se atrevió a decir, yo soy, ¿sí? Como el referente, dice, ustedes, yo soy, si ustedes me siguen, dice, yo soy la luz. Y si ustedes me siguen, no andarán en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. ¿Se dan cuenta? Sí. Pero hay una parte que hay una demanda, ¿no?, que el Señor requiere, ¿no?, de nosotros, ¿no? Dice, esto es lo que el Señor demanda de nosotros. Es seguirle. ¿Sí? Y eso tiene que ver con qué?
con nuestra voluntad. Ya no es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios ya está manifiesta, ¿sí? La luz ya vino, ¿sí? Entonces dice, yo soy la luz. Tú ya lo tienes claro en tu corazón, ¿no? Que yo soy la luz. Bueno, ¿qué te falta? Seguirle. Seguir a Cristo, ¿no? Entonces, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vosotros sois la luz de este mundo. ¿Recuerdan ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 4? En él estaba la vida, y la vida era la luz para los hombres, ¿sí? En él estaba la vida, está hablando de la primera venida de Cristo, ¿sí? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El hombre sin Cristo, pues vive en este mundo de tinieblas, ¿sí? Por lo tanto necesita de la luz de la vida. Para eso vino nuestro Señor, para darnos vida, ¿sí? Y esa vida es esa luz, ¿no? Que llega a nuestros corazones. En 2 Corintios, por favor, 2 Corintios capítulo 4, verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro, ¿sí?, de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Ya estaba, era el plan, ¿no? Era la voluntad de Dios desde antes de los tiempos, ¿sí? Antes ya estaba determinado así por Dios Padre, que iba a ser así, ¿sí? Dios iba a dar una nueva oportunidad al hombre, y esta nueva oportunidad iba a ser a través de su Hijo Jesucristo. Dice que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en los corazones para la iluminación del conocimiento, ¿sí? Aquí lo vemos, esa luz, como un conocimiento a nuestras vidas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tenemos que conocer? ¿Qué dice que tenemos que conocer? ¿Lo dice o no lo dice? La gloria de Dios, ¿sí? Del rostro, de la faz, del rostro de Jesucristo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que conocer. O sea, nadie, ¿sí? Nadie puede conocer a Dios, acercarse a Dios, tener una comunión con Él, si no es por Cristo, su Hijo amado, Jesucristo. No hay forma, no hay forma, ¿sí? Aunque el hombre trate de una forma o de otra, pero no hay forma. Solamente es por su Hijo amado, Jesucristo. Por medio de su Hijo, Jesucristo. Bueno, la paz. Bueno, así como Dios, ¿verdad? Aquí nos viene a decir que así como Dios, ¿sí recuerdan? Génesis capítulo 1, verso 1. Dios que sí estaba, que Dios sí existía, cuando no existía nada, Dios creó, ¿sí?, los cielos y la tierra. Y la tierra, ¿sí?, estaba vacía, desordenada, y la faz de las tinieblas, o sea, cubría toda la faz de la tierra, tinieblas. Y entonces Dios dijo, hágase la luz, ¿sí?
sobre estas tinieblas. Y vio Dios y se hizo la luz, ¿no? Y vio Dios que la luz era buena, ¿sí? Así es. Y así es también en nuestras vidas. Así es también en nuestras vidas. El hombre sin Cristo vive así, en esa condición. Ya estamos, ya fue creado los cielos, la tierra, ya fuimos creados, ya hemos nacido. Ya existimos, ¿sí? Pero sin Cristo no tenemos luz. Y entonces seguimos en tinieblas, vacíos, desordenados y en tinieblas. Así es nuestra vida, sin Cristo, sin esperanza, sin rumbo, ¿sí? Oscuras, sin propósito y sobre todo sin esperanza. Pero Dios envió, dice, Dios mandó que de esas tinieblas resplandeciese la luz, ¿sí? Bueno, pero tenemos que llegar a ese conocimiento que es, ¿no?, de la gloria de Dios, que es en el rostro, o sea, de Jesucristo. Vosotros sois la luz. Juan 1, verso 15. Vamos a verlo hasta el 23. Juan 1, un ejemplo. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 15 al 23, por favor. Un ejemplo. Juan dio testimonio de él. Está hablando de Juan Bautista. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él la ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Bueno, un ejemplo, un buen ejemplo, ¿eh? Excelente ejemplo, Juan el Bautista, gran hombre de Dios. Cristo mismo dio testimonio de él, ¿sí? Y no se ha levantado otro hombre, otro profeta como Juan el Bautista, el más grande, ¿sí? Más grande. Pero fíjense, ¿sí?, cómo estaba. Él dice que estaba dando testimonio, o sea, siendo esa luz, vosotros sois la luz, ¿no? Y cómo le preguntan todos, porque ¿tú quién eres, no? Bueno, primero me preguntan, dice que sí, porque pensaban, ¿no? Dice, a ver si él dice que es el ungido, ¿no?, de Cristo. Dice, no, yo no soy. ¿Eres Elías? No, yo tampoco. ¿Eres el profeta? No. Yo solo soy la voz de uno. Yo soy solamente el portador de este mensaje.
de salvación, un mensaje de buenas noticias. Yo soy una... Después Cristo, ahora lo vamos a ver, dice, Juan era una antorcha, ¿sí? Era una luz, él era una luz. Pero qué honestidad, ¿no? Qué honestidad vemos en el corazón, qué integridad, honestidad y qué compromiso tenía este hombre, ¿no? O sea, con su ministerio, o sea, él tenía bien claro para qué nació, cuál iba a ser su vida, cuál iba a ser su destino final también. Él tenía que menguar, tenía que desaparecer. Él cumplía su propósito ya, siendo esa voz, preparar el camino del Señor. ¿Sí? Tremendo. Y fue puesto a prueba, porque él bien podía decir, no, si eso nos lo dicen a nosotros, quién sabe lo que diríamos, ¿no? ¿Tú quién eres? Tú eres no sé, el gran hombre de aquí, el apóstol aquí de la congregación. Ah, bueno, sí, bueno, estamos en ello. Eres el pastor, eres siempre el hombre va a tratar de utilizar, o sea, de llegar a nuestro ego. ¿Sí? ¿Me explico? Siempre. Porque sabe que ahí es donde nos va a ganar, es donde nuestro adversario, el diablo, ¿sí? Es donde va a hacer la lucha, siempre. Va a dirigir todas sus armas ahí, lo que tiene ahí, a nuestro ego, ¿sí? Porque es ahí donde tenemos un conflicto fuerte, ¿sí? Y ahí se ve claramente que fue sobre su ego. Bueno, pues bien podía decir, bueno, pues eres el profeta. Ah, bueno, pues sí, pues el profeta, ¿no? Pero no, dice yo, no les queda claro ya por 3 veces que no. No lo soy la voz de uno. Entonces, cuando ya por ahí no van a lograr nada, no, pues en esa lucha, en ese conflicto que tenemos con nuestro ego, pues nos vienen con otra pregunta, ¿no? Entonces igual nos viene y dice, está bien, hombre, está bien, no hay problema. Ahora, ¿qué dices de ti mismo? Oh, otro lío, ¿no? ¿Quién habla mal de sí mismo, no? Todo lo que hacemos es lo mejor, ¿no? Todo es bueno, es lo mejor y todos, o sea, no hay problema. ¿Qué dices? ¿Qué pensamiento tenemos de nosotros mismos? ¿Sí? Son buenas preguntas también para nosotros. Y es cuando ya les dijo, ¿no? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Bueno, así, dice, vosotros sois la luz del mundo. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, si podemos también acercarnos a ese ejemplo, ¿no? Nuestras vidas, acercarnos a él, ¿no? Así alumbre, ¿no? Tomar también estos ejemplos de grandes hombres y mujeres que fueron luz para en su hogar, en lo familiar, en sus responsabilidades, en sus ministerios, en su nación, fueron luz, referentes, ¿sí? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y para cumplir con ese propósito de la luz, ¿no? Que es glorificar a Dios. Para que vuestra luz glorifique al Padre que está en los cielos. Juan 5, 33, 36, por favor. El Señor hace mención a este pasaje que acabamos de leer, ¿no? Y nos da un poquito más de información y de enseñanza también. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad.
Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros, ¿qué? Seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en esa luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, ¿sí? Que el Padre me ha enviado. Cristo vino, ¿sí? En obediencia al Padre. Cristo vino en amor por nosotros también, claro, ¿sí? Y Cristo vino y no solamente vino, sino que Él cumplió con todo, ¿sí? Con todo, hasta el final, ¿sí? Hasta sus últimas palabras fueron: consumado es, hecho está, Padre, ya está, consumado es. Entonces, dice, esas obras son las que dan testimonio de mí, ¿sí? Pero él pone un poquito ahí, que esto es muy interesante, sobre el ministerio de Juan. Dice, él fue especial en todo, el gran hombre de Dios. Dice, pero él dio testimonio de la verdad, de la luz que vino al mundo, ¿no? Dice, pero él era una antorcha, él era luz, ¿sí? Pero él era una antorcha que ardía y alumbraba. Y ustedes, dice, vosotros quisieron por un tiempo regocijarse, o sea, estar bajo esa cobertura, bajo esa luz. En esa luz. Dice, eso está bien, pero hay que tener cuidado, ¿sí? Dice, les digo esto, no para hablar mal de Juan, ni mucho menos. Juan es el gran profeta. Dice, sino para que no se queden ahí nada más, en el hombre, en los que son portadores de la luz, ¿sí? Sino que tienen que ir a la luz de Dios, a la luz de Cristo, ¿sí? Tenemos que ir, porque es lo que hacía Juan, ¿no? Él les mostraba la luz. He aquí el Cordero de Dios, ¿sí? A sus discípulos dice, he aquí, viendo a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dice, a Él es el que tienes que seguir, no a mí, a Él, ¿sí? Por un tiempo está bien que estemos bajo la cobertura de la luz de los hombres y mujeres de Dios, está bien, no hay problema, pero no podemos quedarnos ahí. Dice, para que sean salvos. Pues si nos quedamos ahí, no llegamos a la luz que va a resplandecer nuestros corazones, ¿sí? Y que nos va a llevar al conocimiento del rostro de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Entonces, gracias a Dios por las mujeres, que tenemos muchos ejemplos, de verdad, muchos ejemplos de mujeres, de mamás, que perseverando pacientemente, o sea, pero con una paciencia única, de verdad, años y años orando por sus hijos, orando por situaciones, orando por sus esposos, orando por todos, ¿sí? Y perseverando. Gracias a Dios por los hombres que están ahí también, con ese corazón íntegro también. Pero tenemos que llegar a Cristo, tenemos que llegar a la luz verdadera, a la luz que nos cambia, nos transforma. Bueno, primera de Juan 6, primera de Juan 2, capítulo 2, versos 6 al 10. ¿Cómo están? ¿Están bien? 10 minutos y ya, ¿eh? Sí, primera de Juan, capítulo 2, versos 6 al 10. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo
que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces, hay como que dice, bueno, a ver cómo está esto, ¿no? Pero ahora en el 8 nos lo aclara un poquito más. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, ¿sí? Que es verdadero en Él y en vosotros también, y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Bueno, aquí está, Juan está diciendo, dice, no es un mandamiento nuevo, este es el antiguo, ya, o sea, ustedes ya escucharon del gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ahora sí, con todo tu ser, ¿no? Y después y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y dice, bueno, ahí esta es la parte, ¿no? Cuando ahí mismo también en el Evangelio de Juan, creo que es el verso 14 por ahí, primero en capítulo 1, bueno, nos habla de que la gracia, dice, la ley os fue dada por Moisés, ¿no? Está hablando de ese mandamiento. Dice, la ley os fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad es por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No hay más. Entonces, es la gracia y la verdad, este es el nuevo mandamiento. La gracia, el amor de Dios, Dios es amor. Antiguamente Dios era como un juez, ¿no? ¿Sí? Y que tenía su ley y la hacía cumplir. Y aquellos que no cumplían esa ley, pues venían unas consecuencias, ¿no? Por supuesto, así es. Y no es que la ley no fuese perfecta, la ley era perfecta. Los que no eran perfectos, los que tenían que cumplir la ley. Por eso vino Cristo. Y que Él cumplió. Él sí es perfecto. Él fue perfecto y Él es perfecto, porque Él es Dios. Y entonces Él cumplió con toda la ley. Entonces ya está cumplido, ya está ahí. Dice, ahora estamos en el tiempo de gracia. Estamos en el tiempo de verdad, ¿sí? De la verdad. Bueno, Dios es amor, Dios es luz. Pero tenemos que permanecer en esa luz. Sí. Tenemos que permanecer en ese amor y en esa luz. Efesios 5, 8 al 10. Porque en otro tiempo, ¿sí? En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Vosotros sois la luz, ¿sí? En el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Andad como hijos de luz. Bueno, antes vimos que tenemos que seguir, ¿sí? Yo soy la luz del mundo, dice, el que me sigue, ¿sí? Ya no vivirá más en esas tinieblas, sino que será luz. Estamos viendo que hay que permanecer en esa luz y ahora nos dice la palabra que tenemos que andar en esa
luz, ¿verdad? Andad como hijos de luz. ¿Saben? El secreto, digo, uno de los secretos, hay muchos, pero uno que es conciso y que merece la pena prestarle atención, el secreto de una vida plenamente realizada como cristiano, estamos hablando, pues consiste en vivir lo que somos. ¿Sí me explico? Pues parece como que no. Bueno, consiste en vivir lo que somos, ¿sí? Andad como hijos de luz. Bueno, estamos hablando de eso. Estamos viendo esa parte. Y muchos cristianos pues viven un cristianismo un tanto defraudados, incluso con sentimiento de fracaso en su vida, ¿no? Y se traslada no solamente a lo personal, también a lo familiar e incluso a sus ministerios, sus responsabilidades, ¿no?, que pueden llevar. Y todo esto es por no vivir en la esencia de lo que somos. Qué triste. Por no vivir en la esencia de lo que somos, hijos de luz, ¿sí? Pero nuestra existencia como personas y como cristianos debe de ser congruente, ¿sí? Debe ser congruente con, pues también con nuestra esencia, con lo que somos. O sea, existencia, ¿sí?, y esencia, pues tienen que ser congruentes. No puede ser que nuestra existencia queramos llevarlo fuera de nuestra esencia. ¿Sí me explico? A veces es lo que sucede. Es lo que sucede en nuestras vidas espiritualmente. No nos ayuda, vaya. Debe ser así. Cuando es así, cuando lo que somos, ¿sí?, va de acuerdo con nuestra existencia, con lo que, ¿sí?, pues entonces brillamos, ¿sí?, como esa luz que vosotros sois la luz de este mundo. Brillamos como luminares en este mundo, ¿no? Entonces la palabra de vida, que es el Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo, lo ponemos en lo más alto. Lo ponemos en lo más alto de nuestras vidas. Sobre el candelero, ¿no? En lo alto, para que alumbre a todos los que están en la casa, o esa ciudad, arriba en la montaña, ¿sí?, que no puede esconderse. Dos advertencias fuertes ahí nos hace el Señor, ¿sí? Dice que esa luz, dice, vosotros sois esa luz, pero esa luz, dice, no puede esconderse como esa ciudad que está en lo alto, dice, no puede. Entonces, ¿por qué escondes la luz? ¿O por qué escondemos la luz? ¿Sí? Porque no estamos viviendo la esencia. Nuestra existencia no va de acuerdo con nuestra esencia. Y entonces ahí viene el problema. Entonces ya, pues escondemos la luz. No somos ese referente. Ni tampoco puede, ¿sí?,
Dice esa luz, dice, no es para ponerla debajo del buró. No es para ponerlo debajo de tu vida, ¿sí? Para que resplandezca más tu vida que la propia luz que está en ti. No es congruente, no es correcto, ¿sí? Como cristianos. Ver, la gloria de Dios debe ser reflejada en nuestras vidas de tal manera que su imagen perfecta y santa se manifieste en los demás para su gloria y honra. Primera de Juan, con esto terminamos. Primera de Juan 4:17. Entonces, no escondamos, no la pongamos por debajo de nosotros, sino en lo alto, ¿sí? En lo alto, la palabra de vida, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que se manifieste en nuestras vidas, como vidas cambiadas, transformadas, como un milagro de Dios, ¿sí? Porque somos un milagro de Dios. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, ¿sí? Así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¡Wow! Así queremos ser, ¿no? Que nos falta mucho. Claro que sí. Pero cuando estemos en su presencia, vamos a ser tal y como Él es, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Tal y como Él es. ¿Sí? Lo vamos a ver, ya no lo vamos a ver a través de un espejo. ¿Sí? Vamos a estar en la misma gloria de Dios. ¿Sí? Y entonces ya ahí ya no vamos a ser ya transformados, ya hemos sido transformados por completo, ¿sí? A su imagen y semejanza. Así dice tengamos esta confianza, ¿no? Tengamos confianza en el día juicio. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esta es nuestra oración, este es nuestro deseo, nuestro anhelo, ¿verdad? De que así, que el Señor siga cambiando, transformando nuestras vidas, que siga perfeccionándonos, que nos siga dando esos avisos, esas advertencias, ¿sí? Decir, ya, ¿qué estás haciendo con tu luz? ¿En verdad la tienes puesta ahí por arriba de ti? ¿Sí? ¿O la tenemos ahí abajito, no? No escondamos la luz que es del Señor. Y vivamos congruentemente, ¿sí? Con la esencia. Si hemos nacido de nuevo, si somos cristianos, si somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, pues vivamos tal como es, ¿sí? Vivamos en la luz. Y que no tratemos de hacer cosas, ¿sí? En la esencia de nuestra naturaleza, de hacer otras cosas que no corresponden a la luz de Dios. Amén.